Qué bueno que te conectas a tu podcast de restauración familiar. Mi nombre es Eduardo Rodríguez. Siempre nos han dicho que debemos de cuidar nuestras acciones, porque nuestras emociones se reflejan de manera directa el estado en el cual nos encontramos. Desarrollemos un poco más este tema. ¿Cómo manejar tus emociones? En nuestro segmento Hablemos con el Profesional, aquí en tu podcast favorito. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de tu podcast Hablemos de la familia. Como siempre me acompaña mi amada esposa Amanda. Qué bendición tengo, es un privilegio. Y tenemos también en esta sesión de Hablemos con el Profesional, hoy nos acompaña alguien, ya se está convirtiendo en un habitué, Amanda. Claro ¿Sí o no? que sí. Nuestra que, querida doctora Ramona García, ¿verdad? Ella, yo la quiero presentar después de comenzar diciendo que es una sierva de Dios y muy amada, ¿verdad? Y que ella ama mucho al Señor, dar un poco de pinceladas, solamente serán pinceladas de lo que ella es, que es una licenciada en teología, tiene un máster, primero que todo es licenciada en psicología clínica, tiene maestría en terapia familiar y de pareja, licenciatura en teología, máster internacional en consejería y terapia de duelo, tiene un doctorado en teología, imparte charlas y conferencias de manera internacional y nacional, aparte de que ejerce consultorías, ¿verdad?, para las familias, para las parejas y para adolescentes inclusive y jóvenes, ¿verdad? Sí, hermana. Bienvenida nueva vez. Para mí un placer estar de nuevo con ustedes. La verdad es que es una bendición poder colaborar y, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Hoy día tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Jesucristo a la persona, porque hoy más que nunca necesitamos este tipo de orientaciones que ustedes están llevando. Realmente es una bendición poder colaborar con ustedes en este podcast que es tan importante, que le lleguen estas informaciones a las personas que hoy día lo necesitan mucho. Amén. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar? Eso mismo iba a decir. El tema que tenemos hoy es maneja tus emociones, que vamos a seguir tratando. La semana anterior hablamos del manejo de la salud mental, ¿verdad? De cómo manejar la salud mental. Ahora es maneja tus emociones. Muy bien. Que no es lo mismo. Háganos una diferencita, una definición y diferencia de qué son las emociones, a diferencia de lo que hablamos la semana pasada, que era la salud mental. La salud mental. La salud emocional es el equilibrio que tienes que tener las personas en el entorno sociocultural. Amén. Es decir, tenemos que ser adaptados a... Cuando dice emociones, son nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos? Okay. Sí, ¿cómo reaccionamos a tal evento, a tal situación, a tal circunstancia? Y las emociones de cómo reaccionamos, eso ha llevado a muchas personas a ser fracasadas. Definitivamente las emociones debemos manejarlas, ¿correcto? Indiscutiblemente. Es decir, gestionar nuestras emociones de manera tal de que nosotros podamos, ante estímulos diferentes, tener un control sobre esas emociones. De cómo reaccionamos, ¿verdad? Porque las emociones son pasajeras. Sí. Las emociones podemos controlarlas. Claro. Siempre y cuando usted maneje lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. A veces como cristianos nos cuesta manejar ese dominio propio. Qué bueno que usted dice eso, doctora, por lo siguiente. Muchas veces las personas quieren diferenciar ciertos conocimientos de la ciencia de la sabiduría y la verdad bíblica. Sí. Pero una de las cosas que a mí más me ha sorprendido a través del conocimiento de la palabra es que muchas de las cosas que hablamos en la medicina y de que hablamos
Vienen de la palabra, están sí, en la palabra. están fundamentadas en la palabra. Cuando habla de dominio propio, está hablando de gestionar tus emociones Sí. y de autocontrolarte, que de hecho es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Claro. Entonces, es importante el dominio propio porque eso nos mejora nuestras relaciones interpersonales. Así es. Totalmente de acuerdo. Y hay un versículo en la Biblia que el rey Salomón, en el libro de Proverbios, que es un libro sustancioso, un libro que todo el mundo debe de leerlo, De sabiduría. porque sí, totalmente lleno de sabiduría y lleno de dominio para controlar nuestras emociones. Y él lo decía porque a pesar de que fue tantos años que fue escrito, pero él lo decía, era por eso, porque el desenfreno, el desequilibrio emocional que puede tener una persona, lo puede llevar a un fracaso total de su vida. Sí, sobre todo dentro del ámbito de la familia. Puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu relación con tus hijos, puede destruir tu relación laboral. Sí, y puede destruir tu relación general. ¿Por qué están las cárceles llenas? Sí. Son personas que no han tenido un dominio de sus emociones. Y usted habló de proverbios, sí, la verdad, si uno llevara a la Claro. práctica los proverbios, si uno los Fue una aplicara, bendición. no Acuérdate- hubiera Acuérdate problemas. que lo que el Salomón pidió al Señor fue sabiduría. Sabiduría. Y la dejó en la palabra de Dios, Plasmada, gracias al Señor. plasmada en Proverbios. Es decir, es una fuente inagotable de sabiduría práctica. Exacto. Y incluso dice que el principio de la sabiduría del hombre Sí, es el temor a Jehová. Jehová. Cuando no tenemos temor, dejamos que de nuestra boca salga de todo. Pero cuando tenemos temor de Dios, es que nuestra palabra debe de ser edificadora, no destructora. Nuestra palabra debe de ser que fortalezcan, no que destruyan, porque una persona te puede destruir con una palabra que te diga. Wow, sí, dañar las emociones de las Sí, personas. sí, ¿verdad? realmente. Y dice también el libro de Proverbios que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que también dice él que hay palabras que son como golpe de espada. Sí. Así que debemos de Sí. darnos cuenta. ¿Cómo sabemos, doctora, cuando tenemos una buena podemos diferenciar si tenemos una buena salud emocional o tenemos una emociones laceradas? Una salud emocional lacerada. Sí, mire, cuando tenemos una salud mental saludable, todo lo que usted va a hablar es bueno, agradable y perfecto, como dice la Biblia. Pero si usted tiene una salud mental tóxica, si usted tiene una salud mental lacerada, ¿qué va a salir de su boca? Inmundicia, toxicidad. Hay muchas personas tóxicas que no envenenan de escucharlo. Oye, ¿qué dice? No, a veces en la radio tú estás escuchando lo mueves seguido, porque lo que tú has escuchado ahí, eso es algo contaminante. Quiere decir que una Sí, persona que tiene una buena salud emocional, estar con ella genera paz, Sí. sosiego. Wow, Hay sí. personas que son medicina Sí. para el alma. Cuando están a tu lado, tú no quisieras irte. Y eso pasa mucho en la consulta. Por ejemplo, me llega una persona que está atribulada porque tiene todas sus emociones laceradas, porque, óyeme, no encuentran esa persona que le da una palabra de consuelo. Todo lo que le dicen es negativo. Sus emociones tienen que estar laceradas. Y cuando yo le digo, dime, ¿qué te pasa? Esa persona se derrama en lágrimas. Y para mí, yo pararme y decirle, tú me permites darte un abrazo. Mira, es como si le dijeran llora, porque nadie se ocupa de cómo yo me siento. Es decir, que nuestras emociones es algo vital, que tenemos que cuidarla, que tenemos que atesorarla. Bueno, en ese mismo tenor,
no manejar bien mis emociones me puede generar estrés, ansiedad, depresión. Claro, cuando usted no maneja, por ejemplo, ahora todos vivimos bajo un estrés constante ¿Por qué, doctora? por el tránsito. Eso es una de las cosas, por no decirle el supermercado. Hasta eso se puede controlar, ¿Cómo ¿verdad? puedo No el manejarme tránsito, para pero sí la evitar emoción que, del sí, tránsito. ¿y qué puedo hacer para evitar que ese tránsito, esos tapones, me generen a mí el estrés? Por ejemplo, si usted entra a las 8 de la mañana, usted no va a esperar a las 7 para levantarse. Pues usted tiene que higienizarse, usted tiene que orar, usted tiene que desayunar algo. Entonces, en vez de levantarse a las 7, levántese a las 6:30. O sea, Y ya usted tiene media hora, que eso es para el tapón. quiere decir, debemos ser más planificados Planificado. ante situaciones que nos pueden generar estrés. Exactamente. y Si le viene falta sueño, siendo- acuéstese más Quiere temprano. decir, Acuérdese. mitigar esos riesgos, Claro. estrategia de mitigación de esos riesgos. Sí. Y eso viene siendo algo preventivo para tú llegar al estrés. Porque si tú estás, yo he tenido clientes que ellos me han dicho que se han golpeado con el guía. Porque llegan a un nivel de ansiedad tan grande. Que Entonces, ellos mismos se sí, autogolpean. sí. por- O otra cosa, otro detonante es diciendo palabras. Inadecuadas, ¿verdad? Palabras inadecuadas, Se palabras descargan verbalmente, y eso es violencia. con maldiciones, Sí, eso Exacto. es violencia. violencia verbal. Yo, Me imagino que exactamente. quien va acompañándole en el carro, si alguien va con él, debe desesperarse también, Y ¿verdad? sobre todo si son niños. Sí. Imagínense ustedes el patrón que le estamos dando al niño. Una vez yo estuve dando una charla en un hotel y el título de la misma era Manejo de las emociones en los usuarios de la vía. En el manejo de la vía uno puede ver mucha violencia. Sí. Esos rebazos, esos bocinazos, esas palabras inadecuadas. Pero fíjese que inclusive estamos hablando del tránsito, Sí, que es algo que no solamente ese República fue un Dominicana. ejemplo Sí, que cogimos pero, para ver. pero es muy ¿verdad? bueno porque hemos visto en República Dominicana acciones violentas que van más allá de Han vociferar. habido crímenes. Hemos visto, sí, acciones de sangre, sencillamente por un tema de no administrar una frustración en un momento determinado. ¿Cómo debe una persona ante un estímulo negativo? Porque puede ser que usted venga con su tiempo y esté más tranquilo, pero el que está al lado o el que está atrás está completamente fuera de tono. Puede estar frustrado, puede estar exacerbado su actitud. Ese ¿Cómo se levantó a debemos las 7, no a las manejarlo? 6:30. Sí. Y fíjese, por eso era que la otra vez que me invitaron al programa, yo le decía de que era tan importante este tipo de programa que llegara a la ciudadanía. Porque esta es una forma de educar, esta es una forma de evangelizar. Porque además de escuchar la orientación psicológica que ustedes le están llevando a través de su podcast, le están llevando una forma de educarse. Es que si tú tienes dominio propio, tú vas a saber que si hay una persona que quiere rebasarte, déjalo que se vaya. ¿Cómo logramos el dominio propio? Practicándolo. Ah, Practicándolo y Exacto. sobre todo yendo donde nuestro Padre Celestial, ahí está. diciéndole al Señor, Señor, mira, ayúdame, mira este día, ayúdame a yo poder manejarme sin tener que alterarme. Porque una de las cosas, mira, hoy día hay muchas enfermedades. Ustedes saben que hay enfermedades Y hay muchas que catastróficas. son emocionales. ¿Y cuáles creen ustedes que la consecuencia de esas enfermedades no son más que la ira, las raíces de amargura, la Ujú. falta de perdón, el enojo, Ujú. el estrés, la ansiedad? Todo eso es consecuencia de todas estas enfermedades catastróficas que día a día estamos viendo.
personas que de buena primera un cáncer y un cáncer fulminante. Y ya no hay oportunidad de hacer nada, porque ya todos sus órganos están invadidos. Pero están invadidos a lo mejor por tu estilo de vida, por esa acidez, porque está demostrado científicamente que para uno sonreír necesitan utilizar menos músculo de tu cuerpo que para tú sonreírte. Claro. Cuando tú te enojas, es algo que te sale de aquí. Incluso a veces ustedes han visto que hay gente que se le transforma la cara cuando se enojan. Sí, y una cosa, doctora, ¿qué podemos hacer dentro del ámbito de la familia para tener hijos con una buena salud emocional? Fíjese, lo primero que tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, que la palabra blanda aplaca la ira. Proverbios 15. 15:1. Sí. Entonces, nosotros los padres tenemos un gran papel, y es el papel de educar, el papel de reconocer en qué estoy fallando, porque, óyeme, tú no puedes, y a veces hay hijos que son desobedientes y le faltan el respeto al papá, porque el papá no respeta a nadie. Entonces, ¿cómo tú le exiges a tu hijo algo que tú no estás? Que hay hijos que le faltan el respeto a los padres, por ejemplo, porque el padre le dice, tú llegaste tarde, pero él llega a las 2 de la mañana. Entonces, porque no establecen el ejemplo. Está dando un ejemplo. Y como usted dijo, usamos el ejemplo ahorita del tránsito. Si el papá va peleando todo el camino y el hijo está escuchando, que eso es lo normal. Mañana él maneja y va por lo mismo. Cuando pudiéramos incluso, porque es verdad que a veces uno se siente, wow, estoy en un tránsito que pudiera llegar en 15 minutos y me va a tomar 1 hora. Uno debe, como dice usted, salir con prevención, pero a la vez aprovechar ese tiempo para conversar con los hijos, para orar con ellos en el camino, y no para hablarle de la palabra. Y los hijos aprenden a eso. Y usted aprovecha su tiempo. Va solo, bueno, vaya oyendo una prédica, vaya adorando. Ese es el tiempo es importante esto. Yo creo que es un mensaje que aquellos que nos escuchan deben atesorar, y es lo siguiente. Si queremos tener hijos emocionalmente sanos, nosotros tenemos que estar emocionalmente sanos, porque vamos a modelar. Lógicamente. Y es importante también dentro del ámbito de la pareja tener la apertura a recibir las críticas mutuas. La crítica per se no es malo. Es decir, si yo tengo que decirte algo a ti sobre algo que entiendo que va a mejorar tu vida porque es una actitud o una conducta, a un cónyuge a otro, debemos tener la madurez para aceptarla y hacer una autoevaluación, y ante esa autoevaluación decir, ¿sabes qué? Sí, lo acepto. Porque uno de los elementos, y en otro programa que tuvimos con usted, tú lo mencionó, en Génesis, en el pecado original empezó todo con una evasión de la responsabilidad. Y muchas veces el problema es que nosotros como padres evadimos la responsabilidad de hacer una autoevaluación, y en esa autoevaluación definir que hay algo que no estamos haciendo bien, que está afectando a otras personas. ¿Y qué otras personas? Nuestro cónyuge y nuestros hijos. Entonces, es un momento también que cuando algo no esté funcionando bien, nosotros busquemos ayuda. Antes de continuar, yo quisiera exhortar a las personas que nos están escuchando, y si les está gustando este programa, que le den a la campanita, que se suscriban para seguir brindándoles más programas como este, que el Señor nos pone, nos edifica, ¿verdad? Para todos. Inclusive que nos escriban, que nos hagan sus comentarios, que nos digan si necesitan algún otro tema, incluso si necesitan ayuda de manera emocional o como pusimos en el programa anterior, para su salud mental y emocional. Muy bien. Y otra pregunta que queremos hacerle, doctora, es,
¿Tiene alguna consecuencia cuando las personas reprimen sus emociones? Claro que sí. Déjeme decirle algo. Una de las cosas donde comienzan las emociones a ser restringidas. Wow. En la charla que tuvimos anteriormente hablamos del hijo del medio, ¿verdad? Uh-huh. El síndrome del hijo del medio. Sí. Exactamente. Entonces, ese niño, ¿cómo está? Ha comenzado a tener emociones restringidas. No me aman. Mi papá quiere más a mi hermano mayor que a mí. Mi mamá quiere más mi hermano menor. No, yo no soy amado. Yo no soy... a mí me ignoran. Yo no soy bienvenido. Entonces, todas esas emociones se van acumulando. Esas emociones pueden ser muy perjudiciales porque ese niño puede o esa niña puede encontrar a alguien que le brinde afecto. Que le disfrace incluso un afecto falso, que es peor. Claro. Yo recuerdo Para un manipularla, pacientico que yo tenía y él me decía que yo era su doctora del alma y le decía a su mamá, mira, yo quiero que tú me lleves donde mi doctora del alma porque tú no vas a entenderme lo que yo necesito. Escuchen los hijos, escúchenlo por favor, de manera individual, escúchenlo. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué te gusta? Mira, hoy yo quiero salir contigo. Vámonos a ir al cine. Que papá y mamá tengan su espacio, pero que papá y mamá sepan que mamá tiene que salir con la niña y papá tiene que salir con los niños. Eso le va dando a ellos seguridad. Y eso exacto. ustedes van modelándole un estilo de vida que cuando ellos sean padres, ellos van a hacer lo mismo. Y se identifican como el varoncito con el papá. Claro. Para modelarle incluso el género, su actitud, ¿verdad? Exactamente. Algo que daña la salud emocional y que en cualquier momento puede detonar es el tú no aprobar a tu hijo. Mira, papi, yo quiero contarte algo. ¿Qué tú estás hablando disparate? No. Hay que aprender a escucharlo, y a instruirlo. Todavía la idea de él no sea positiva. Tú le dices, ¿y qué te parece si tú la haces así? Lo hace entrar en razón. Es decir, no ponerles adjetivos que destruyan su autoestima, más bien hacerlos más reflexivos. Exactamente. ¿Qué te parece si tú lo haces así? Y que puedan entender las consecuencias de las decisiones que están manejando. Correcto. Exactamente. Entonces, una de las cosas que detona cuando una persona tiene emociones restringidas. Uh-huh. Si tú tienes emociones restringidas, tú puedes, por ejemplo, ¿cuántas personas no han pasado que van manejando, le impactan el vehículo y se levantan y cogen la pistola y le disparan y matan? Terminan en violencia. Con eso no resolvió. Entonces, doctora, el tiempo se nos terminó. Pero a nosotros nos gustaría que en este último minutito que queda, usted nos hiciera como un último consejo para las personas para manejar sus emociones. Sí. Y para modelarlo incluso a la familia. Amén. Una de las cosas que deben hacer papá y mamá, no usar bullying, no usar sobrenombre. Eso daña las emociones. Aprobar, denle confianza a sus hijos, a que ellos comiencen a desarrollar el ser de niño, adolescente, van pasando las responsabilidades donde ustedes le vayan dando confianza, donde ustedes vayan enseñando a sus hijos a ser buenos administradores, pero a ser buenos administradores de su tiempo, porque hoy en día la educación en manos de quién está, en manos de la abuela, del servicio, de los Nelson, y papá y mamá haciendo dinero
para ser cada día más rico. Sí, esta sociedad nos está enseñando eso Sí. y realmente está destruyendo la familia. Y cada día los hijos más vacíos. Sí, Y yo no quisiera, mira, yo no quisiera tener tanto. A mí yo he tenido pacientes que me dicen, yo no quisiera tener tanta cosa, lo que yo quisiera tener una persona como tú. Yo recuerdo una vez una jovencita que fue a mi consulta de 20 y pico de años ya y me dice, doctora, ¿usted me puede dar un abrazo? Y yo le digo, claro que sí, mi amor, y voy y le doy un abrazo. Me dice, yo quisiera tener una mamá como usted, amorosa. Wow. falta de cariño. Sí. Y es Muy lo que bien. dijo Amanda en un momento determinado. Si no reciben el amor en su casa, lo van a Lo van a recibir en buscar. otro sitio. Y muchas veces esas personas que dan ese amor Un no tienen el mejor interés. tóxico. Y, De la y mejor empiezan las intención, relaciones de exacto. codependencia, de dependencia, correcto, doctora. Así Bueno, mismo. wow, se acabó el tiempo, Amanda. Ay, sí, vamos Voló a otra vez, despedirnos yo no en puedo, oración. El no tiempo aquí es puedo. demasiado corto. Demasiado Sí. rápido, este tiempo vuela y de verdad que damos gracias, Gracias, doctora. doctora, inclusive. compartir este tiempo y quisiéramos para finalizar, como siempre, terminar con una oración Gracias, porque Padre. queremos darle gracias al Señor de esta Amén. oportunidad. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de ir a través de Sí, estos medios Señor. digitales. Gracias, Señor, por tener la presencia de la doctora aquí en el día de hoy. Sí, Señor, Y bendice. aquellos que nos escuchan a través de estos medios, Señor, que tú toques sus corazones y que sepan que tú estás, Sí, sí. que tú te reveles en la vida de ellos, Señor, y que hay esperanza. Al que te conoce a ti, tú puedes transformar la vida completamente. No importa lo profundo que estemos, que estas personas o estemos en un momento determinado de desesperación, siempre hay la esperanza cuando nos extendemos nuestras manos y clamamos a ti, porque tú siempre estás ahí para nosotros, Señor. Aleluya. Te pedimos, Gracias, Señor, en el que nombre tú de Jesús. bendigas la vida de aquellos que nos están viendo a través de estos medios y estaremos, Señor, contigo, si tú lo permites, en una nueva emisión. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Gracias a Dios. todos ustedes por este tiempo, por haber compartido con nosotros, por estar ahí y permitir que el Señor hable a través de estos medios y recibir lo que el Señor está hablando a través de estos medios. Les esperamos en una nueva emisión de su podcast. Hablemos de la familia. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia